Vamos a seguir con nuestros temas de videos después de haber visto los dos primeros puntos en los videos A y B de nuestra serie. En esta ocasión vamos a hablar sobre la eficiencia en la potencia. Nos vamos a concentrar en otros aspectos. En particular, para poder concentrarnos, para poder hablar de la potencia y de la eficiencia, necesitamos ver cómo se distribuye la generación y el consumo de la potencia en nuestro sistema, y también veremos unos ejercicios para ilustrar los puntos. Vamos a empezar hablando sobre unas anotaciones interesantes e importantes que debemos tomar en consideración. De acuerdo a lo que hemos experimentado en nuestros ejemplos numéricos de los videos anteriores, la ganancia de potencia es muy grande. Es decir, que vamos a encontrar, y esto es algo general, una ganancia de potencia muy grande en los amplificadores. Entran al amplificador del orden de microwatts y salen watts o salen miliwatts, cosas así. Esto lleva a una conclusión equivocada en muchos estudiantes, quienes piensan que se creó potencia dentro del amplificador, que para poder amplificar el amplificador creó energía. Pero eso es falso, porque la ley de la energía, que es algo universal, en términos de potencia, significa que la potencia que se genera en un sistema se absorbe dentro del mismo sistema. Es decir, en un sistema cerrado, la ley no se crea ni se destruye, se mantiene constante. En el caso de los amplificadores, habíamos mencionado anteriormente que usamos fuentes de potencia DC para energizar el sistema. Pues bien, la mayor parte de la potencia que se obtiene en el sistema viene de estas fuentes. Por otro lado, ¿verdad? El sistema está dando servicio a la carga. La carga forma parte del sistema, pero el amplificador está dando servicio a la carga. Así que de toda la potencia que se va a consumir, nos interesa que la carga absorba lo más posible, porque en ese caso nosotros tenemos, ¿verdad?, que la energía que se está recibiendo está dentro de los valores más deseables. Cuando uno tiene la necesidad de medir qué tanto o qué tan bien se comporta un sistema, se introduce lo que se conoce una figura de mérito. Y en el caso particular que estamos trabajando, esta figura de mérito viene siendo la eficiencia de la potencia. Veamos cuáles son los componentes que hay que considerar cuando hablamos de potencia, ¿verdad? Y cuál es la relación matemática entre estos componentes. Primeramente, consideremos el sistema. Consta de un amplificador que recibe una señal de entrada, da servicio a una carga conectado a su sistema, a su puerto de salida. El sistema completo entonces está formado por el amplificador y la carga. Pero este sistema necesita de una alimentación de energía que en este ejemplo que estamos mostrando aquí está dada por dos fuentes. La potencia, ¿verdad?, viene siendo dado, no se les olvide, por el voltaje multiplicado por la corriente. La dirección de las corrientes que tenemos ahí es que esa potencia está siendo generada en esa fuente. Ahora bien, para poder establecer nuestra ecuación que dice que la potencia generada igual a la potencia absorbida, empecemos considerando cuál es la potencia que se le entrega al sistema. Por un lado, tenemos el sistema, el subsistema formado por las fuentes de energía, de las fuentes de potencia, ¿verdad? Y eso nos da la potencia DC que se genera ahí y que se entrega al circuito.
PDC es igual a IC por BCC más IE por BEE. En este ejemplo que tenemos aquí de ilustración estamos utilizando dos fuentes. Si tuviéramos una sola fuente, entonces tomaríamos un solo término, un solo producto. El siguiente elemento es la entrada, es decir, la potencia de entrada que nos está entregando la señal que llega. PI igual a BI por la corriente de entrada, un término que ya habíamos mencionado antes. Esas son las dos únicas fuentes que tenemos de potencia que está siendo entregada al sistema. Ahora, ¿dónde está la potencia absorbida? Primeramente, la potencia de salida del amplificador, que es absorbida por la carga. También ya lo habíamos mencionado antes, PO igual a BO por IO. Recuerden que P de salida dividido entre la potencia de entrada es justamente lo que llamamos nosotros ganancia de potencia. El otro elemento que consume la potencia es el amplificador mismo, es decir, todos los transistores, resistencias, capacitancias y demás que se encuentran dentro del circuito que se ha construido para hacer el amplificador. La ley de energía me dice a mí que la suma de potencias que se entregaron va a ser igual a la suma de potencias que se absorbieron. ¿Cómo se distribuye esta potencia? Veamos. Esta gráfica, que proviene de su libro, es bastante ilustrativa. Aquí se tiene el nombre de PS para la potencia que viene de las fuentes, es lo que nosotros llamamos PDC. ¿Okay? Vean ustedes la relación de tamaños que hay entre PDC y PI. Generalmente es tan grande que a veces el valor de PI lo ignoramos. A la salida tenemos dos partes, dos componentes, ¿verdad? La que va a la carga y la que se disipa en el amplificador. Por regla general, excepto quizás y no del todo, en los amplificadores de potencia, pero por regla general en los amplificadores de potencia el PO va a ser mayor que PD, o al menos de eso es lo que se intenta, pero para eso se sacrifican otras cosas y está fuera del tema de nuestro curso. Muy comúnmente la potencia de la señal, la potencia de entrada es muchísimo menor que la potencia que nos entrega la fuente, y por lo tanto las fuentes de potencia son las únicas que hay que tomar en consideración, y eso se va a dividir entonces entre la potencia de salida y la potencia disipada por el sistema. Recuerden ustedes que la potencia disipada en el amplificador, ¿verdad?, es una pérdida que tenemos. La ganancia se supone que es la potencia de salida. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué tanto por ciento de la potencia que llega al sistema va a ser absorbida por la carga? Es justamente la figura de mérito de la eficiencia, o de la eficiencia en potencia, ET igual a PO sobre PDC, y se multiplica por 100 para tener entonces un valor en por ciento. Empecemos con un primer ejemplo para ilustrar los procedimientos numéricos. Este es un problema que viene en su libro. Un amplificador tiene una entrada de voltaje de 100 milivolts RMS con una resistencia de entrada de 100 kiloohmios, produciendo una salida de 10 volts RMS para una carga de 8 ohmios. La fuente DC que estamos utilizando tiene un voltaje de 15 voltios y entrega una corriente promedio de 2 amperios. Hay que encontrar la potencia que se disipa en el amplificador y la eficiencia del amplificador. Empecemos por poner los datos en perspectiva, ¿verdad? La fuente DC que estaba siendo utilizada para energizar el sistema es de 15 voltios con 2 amperios en promedio. Una entrada de 100 milivoltios y RMS con una resistencia de entrada de 100 kiloohmios
y una salida de 10 voltios RMS con una resistencia de carga de 8 ohms. Debo hacer notar aquí que si las fuentes la fuente de entrada es una señal que varía con el tiempo, lo que se toma normalmente es el valor RMS y no necesariamente un valor constante, ¿sí? El valor RMS, como dijimos cuando hablamos en el primer video, precisamente es para los temas relacionados con la potencia. Se nos está pidiendo que calculemos la potencia disipada en el amplificador y la eficiencia del amplificador. Las dos ecuaciones básicas que tenemos es que la potencia que se disipa va a ser igual a la potencia DC más la potencia PI menos la potencia de salida, y la eficiencia va a ser la potencia de salida entre la potencia DC multiplicada por 100. El procedimiento consiste pues en encontrar los componentes que necesitamos. Empezamos con la potencia DC, voltaje por corriente, son 30 watts. Para calcular la potencia de entrada podemos usar el voltaje al cuadrado sobre la resistencia de entrada para 0.1 microwatts. Vean ustedes, la potencia DC es 300 millones de veces mayor que la potencia de entrada PI, así que podemos perfectamente ignorar a PI en los cálculos. La potencia de salida viene siendo, de nuevo, el voltaje de salida al cuadrado sobre el L, 12.5 watts. Vean ustedes aquí que ya es un valor bastante grande, una ganancia también de 125 millones de potencia. Utilizando estos valores tenemos entonces que la potencia que se disipa en el amplificador va a ser la diferencia que tenemos ahí, 18.5 watts, y para la eficiencia tenemos una eficiencia de 41.67%. Hacemos unas observaciones aquí pertinentes porque también esto puede causar un poquito de optimismo injustificado. Por regla general, los amplificadores lineales, es decir, amplificadores que no distorsionan para nada la señal de entrada, no tienen un valor tan grande de eficiencia. A este tipo de amplificadores se les conoce como amplificadores tipo A y tienen una eficiencia teóricamente máxima de alrededor del 25%. Así que en base a esto yo podría decirles que el amplificador que estamos viendo aquí no es un amplificador que sea totalmente lineal. Este es un comentario que pongo solamente para aprovechando el resultado y para hacer comentarios respecto al tema de amplificadores, que sabemos que es mucho más grande que lo que podemos hablar. Un segundo ejemplo, ¿verdad? Tenemos un amplificador con una resistencia de entrada de 50 kiloohmios, una resistencia de salida de 30 kiloohmios, una ganancia en circuito abierto de 10 a la 4 volts sobre volts. La señal de entrada y la salida están conectadas a tierra, es un amplificador de tierra común, 1 milivolt de entrada y 250 ohmios la carga. Para energizar utilizamos dos fuentes, ambas de 10 voltios. La fuente VCC conectada al ground en su lado terminal negativo y entrega 1.2 amperes promedio. La fuente VEE tiene el positivo conectado a ground. Se nos pide nuevamente, como en el ejemplo anterior, encontrar la eficiencia del sistema y la potencia absorbida por el sistema. Como siempre, empezamos poniendo los datos en perspectiva. Tenemos dos fuentes, VCC igual a 15 voltios con una corriente promedio de 2 amperios y una fuente VEE de 15 voltios y la corriente no nos dicen cuál es. El amplificador tiene los tres parámetros que ya conocemos: resistencia de entrada 50 kiloohmios,
resistencia de salida 30 ohmios y una ganancia en circuito abierto de 10 a la 4 volts por volt. Y tenemos también, ¿verdad?, la señal de entrada de 1 milivoltio y una carga de 250 ohmios. Las fórmulas relevantes son las mismas que en el ejemplo anterior y por lo tanto ya sabemos que tenemos que buscar el PDC, PI, PO, ¿verdad? Y ese es nuestro objetivo inmediato. Ahora bien, vamos a ver qué tenemos disponibles para poder hacer los cálculos. La potencia de entrada es igual a BI por I, es igual a B cuadrada por RI. Vemos los datos y podemos calcularlos directamente. La potencia de salida, ¿verdad? No aparecen los datos, el voltaje de salida ni la corriente de salida, pero podemos utilizar los datos del amplificador y las fórmulas que ya se estudiaron en los videos anteriores y encontrar el voltaje de salida y la corriente de salida por la ley de Ohm, o si queremos también por la fórmula que ya conocemos. Y finalmente PDC, como son dos fuentes, sería VCC más IC más VEE por IE, y necesitamos encontrar IE. Y aquí atención, muy interesante el punto, es que esta corriente IE, como es corriente a través de una fuente de voltaje, no tenemos otra forma de calcularlo más que con una suma de corrientes en un nodo. Ya habiendo establecido la estrategia, podemos pasar a hacer los cálculos numéricos. Primeramente trabajamos la potencia de entrada con la fórmula BI cuadrada sobre RI y también usamos la ley de Ohm para encontrar la corriente. Ven ustedes que 20 picowatts que resultan para la potencia de entrada son bastante pequeños. Nuestro segundo paso es encontrar el voltaje por corriente en la salida. No tenemos el voltaje, pero sabemos que este voltaje está relacionado con el voltaje de entrada por medio de la ganancia de voltaje, y la ganancia de voltaje la podemos calcular usando los parámetros del amplificador que nos fueron dados. Sustituyendo, obtenemos que es 8.93 voltios. La ley de Ohm nos da entonces 37.5 miliamperios, y de ahí podemos encontrar la potencia de salida como 318.88 miliwatts, 319 miliwatts. Vamos al punto tercero. Para encontrar PDC dijimos que teníamos que encontrar primero la corriente de la fuente EE y E. Para hacerlo vamos dibujando el circuito, ¿verdad? O mejor dicho, más que el circuito, vamos redibujando el sistema, añadiéndole la resistencia de salida y el voltaje de entrada. Vemos aquí que hay dos corrientes que están entrando a tierra, a ground, IO e IE, y dos corrientes que están saliendo, IC y la corriente de entrada II. Aplicamos entonces suma de corrientes entrando igual a suma de corrientes saliendo, y despejamos para la corriente IE. Con eso podemos calcular entonces la potencia. Ya tenemos pues las tres potencias que necesitamos, en realidad dos, considerando la diferencia tan grande que hay entre las dos que se entregan, y podemos aplicar entonces las fórmulas para encontrar 23.31 watts disipados en el amplificador y 1.35% de eficiencia. Vamos a resumir y a comentar un poco, ¿verdad?, las relaciones entre los diferentes elementos que necesitamos para calcular las ecuaciones de potencia. Se estableció, y también se habló de la figura de mérito, se discutió, ¿verdad?, como la razón de la potencia de salida entre la potencia de C en términos de por ciento. Dijimos que las amplificadores lineales tienen en general muy baja eficiencia. En fin, teóricamente no alcanzan el 30%. Son de alrededor del 25% máximo teórico.
valores menores que eso son muy comunes. Todo esto es importante porque al final del día la energía, el consumo de energía es una causa importante de costo, y especialmente cuando se necesitan amplificadores de gran eficiencia. Eso se hace entonces con otro tipo de amplificadores que son una subespecialidad del mundo de los amplificadores, que son los llamados amplificadores de potencia.